Y gracias a Dios, ¿no? Estamos vivos, podemos caminar, podemos ver, estamos aquí, gracias a Dios. Entonces esto es más que un privilegio, es una bendición. Mi amado hermano, antes de empezar la enseñanza, quiero pedir un momentico que cierre sus ojos y le pida al Señor que le abra esta luz. Padre, venimos delante de tu presencia esta noche a pedirte, Dios, que nos hables por medio de tu palabra. Espíritu Santo, toma el control de nuestro corazón, toma el control de mi voz, Señor, de lo que voy a decir, que seas tú hablando, Señor, a cada uno de los corazones, Padre. Ayúdanos por medio de tu palabra a comprender más cada día, Señor, lo que tú eres con nosotros y para nosotros, Señor. Gracias, Padre. Háblanos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Si quieren, se pueden sentar, mis hermanitos. Bendiciones. El hermano Mauricio, sin querer, tocaba algo de lo que vamos a hablar hoy. El pueblo de Israel. Él decía el pueblo de Israel. Es un pueblo que igual siempre ha sido bendecido por Dios desde que Él escogió en su infinita misericordia que Él fuera el pueblo elegido. Y nosotros también hacemos parte de ese pueblo elegido porque por su gracia y por su misericordia nos incluyó allí, ¿verdad? Así que vamos a estar hoy, mis amados hermanos, leyendo la palabra de Dios. Acompáñenme al libro de Deuteronomio, capítulo 11. Deuteronomio, capítulo 11. Vamos a leer en el versículo 26 al versículo 28. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Deuteronomio 11, versículo 26. Antes de hacer la lectura, la enseñanza se llama bendición o maldición. ¿Listo? Bendición o maldición. Tenemos la palabra de Dios, entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y ¿qué? La maldición. La bendición si oyeren los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyeren los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de ¿qué? De dioses ajenos que no habéis conocido. Vamos a tener algo claro aquí en esta noche, mi hermano, y es que esta palabra, la palabra de Dios es útil, es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es útil para todo. Así que toda la palabra de Dios nosotros la podemos utilizar, leer, para que nos dé una enseñanza. Tenemos que tener en cuenta que hay unas cosas que en el Antiguo Testamento se hablaban directamente a quién, al pueblo de quién, de Israel. Como en este caso, ¿no? El Señor aquí le estaba prometiendo al pueblo de Israel que había una bendición y había ¿qué? Una maldición. Quizás usted me puede decir, ¿sabe que Dios puede maldecir? ¿Ustedes qué opinan? Nosotros somos testigos de eso. Nosotros estábamos bajo la maldición de ¿qué? Del pecado, mi hermano. Nosotros estábamos bajo maldición hasta que Cristo vino, murió en la cruz del Calvario y nos redimió ¿de qué? De la maldición. Pero nótese que el pueblo de Israel podía decirse que, entre comillas, digámoslo así, era más fácil elegir la bendición o la maldición. Y aquí notamos en el versículo 26 que el Señor les dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros ¿qué? Bendición y maldición. ¿Usted cree que a nosotros también Dios nos da a elegir? Claro, mi hermano, nosotros elegimos también porque tenemos un libre albedrío. Como en ese caso, cuando el Señor le estaba hablando al pueblo de Israel, les dio a elegir. Nosotros elegimos si vivimos en maldición o vivimos en bendición. No estoy hablando, de pronto, no se me vayan a confundir algunos porque dirán, este hermano que está hablando. No estoy hablando solamente de una bendición material, porque en ese tiempo, en ese momento, vemos que el pueblo de Israel se le habló mucho de ¿qué? De bendición económica, material. Vimos que cuando entraron a la tierra prometida, donde fluye el simiel, los ganados, todo iba a ser próspero, todo sí, pero había una ¿qué? Una condición. ¿Cierto? El Señor aquí les dice: les pongo delante de ustedes la bendición y la maldición, y ustedes escogen si van a escoger la bendición o la maldición. Luego dice el 27: la bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios,
Fácil y sencillo, ¿no? Podríamos decir que sí, ¿cierto? Porque el Señor aquí les estaba diciendo, bendición habrá para ustedes si oyen que mis mandamientos, ¿cierto? No solamente que los oigan, sino que como Él los prescribe a sí mismo que los cumplieran, ¿cierto? Y quizás nosotros muchas veces queremos solo la bendición, pero no queremos cumplir la palabra de Dios, ¿cierto? Queremos andar en bendición todo el tiempo. Yo quiero que ustedes, hermano, o sea, tenemos que ser sinceros. ¿Quién no quiere andar en bendición? Amén, ¿cierto? ¿Quién no quiere ser próspero? Amén. El que diga que no, pues no sé en qué planeta vive. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que como pueblo escogido, como pueblo elegido por el Señor, en su misericordia, la bendición de nosotros va más allá de la bendición que material. Hay una bendición que usted y yo conocemos, que es la bendición celestial, la bendición eterna, por la que hay que trabajar y por la que hay que obedecer. Ahora, se puede confundir con que yo esté diciendo que no prospere, que no sea bendecido. No, mi hermano, si usted es bendecido, todos somos bendecidos. ¿Por qué? Hermano, si usted es bendecido económicamente, si el Señor lo prospera, ¿usted a quién le va a sembrar? A la iglesia, a los hermanos necesitados. Necesitamos gente próspera, ¿cierto? Nadie dice que no, porque se confunde a veces eso con el evangelio. La gente dice, uy, hablar de prosperidad, pero ¿cómo vamos a hablar de prosperidad? ¿Cierto? ¿De qué manera? ¿Sí? Diferente cuando usted escucha por ahí que la gente dice, si usted trae, Dios le va a bendecir, como si Dios tuviera la obligación de bendecirlo, ¿cierto? Si usted trae tal cosa, le van a dar el doble. No, mi hermano, eso no es así. No es esa bendición la que Dios añade con nosotros. Primero, nótese primero que hay aquí un mandamiento, y es que oigamos los mandamientos de Jehová nuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Entonces pregúntese usted, mi hermano, si en algún momento usted, antes de pedir bendición sobre su vida, está obedeciendo los mandamientos del Señor. Porque aunque el Señor nos ha rescatado de la maldición, muchas veces nos pasa lo del pueblo de Israel. Queremos volver ¿a qué? A la maldición, porque queremos volver atrás. Y es verdad, o sea, suena duro y todo, pero aquel que está apartado de la palabra está en qué? De maldición. Eso es así de sencillo. No hay mediacitas, no se puede hablar con pañitos de agua tibia. Hermano, si usted no está en Cristo, si usted no está en la palabra, está en maldición. Si usted dice ser cristiano y no lo es, mi hermano, está en maldición. Ahorita vamos a ver que el mismo Señor Jesús le dijo a los judíos por ahí, fuerte palabra, les dijo, vosotros sois de vuestro padre lo que ama. Porque ellos aparentaban que ser religiosos, conocer la palabra, se conocían la Torá, se conocían la ley de Moisés, conocían mucho, pero su corazón estaba ¿qué? Lejos de Dios. Estaban en maldición, porque estaban lejos del Señor, ¿cierto? Pero miren que el capítulo 11 de Deuteronomio es un capítulo muy hermoso porque habla de todo lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel, pero siempre les mandó a hacer algo bien importante. Yo voy a desglosar solo algunos versículos porque por el tiempo no alcanzo, como me gustaría, porque el estudio sería muy profundo de Deuteronomio 11, pero el tiempo siempre nos apremia un poco. Vamos a ir de todas maneras a ver, antes de eso, veamos el versículo 28, donde dice, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartares del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de ¿qué? De dioses ajenos. Miren que el Señor les hacía una advertencia también, ¿cierto? Que si ellos no obedecían, que si ellos no estaban en la palabra, que si ellos no cumplían el mandato que el Señor les había dicho, iba a haber ¿qué? Maldición. Y quizás no queremos escuchar esa parte, porque hoy en día solo se quiere escuchar bendición. Serás bendecido, serás prosperado, todo te irá bien, ¿cierto? Aunque la palabra lo dice, tenemos que tener en cuenta cómo nos va a ir bien, cómo vamos a ser bendecidos, ¿cierto? Y aunque muchas veces parece que gente que no obedece la palabra anda en bendición, ¿cierto? Y andan prósperos, y usted se pregunta, pero yo voy a la iglesia, yo obedezco, yo trato de hacer y no veo la bendición. Hermano, no se le olvide, puede que la gente de allá afuera esté en bendición económica o próspera, pero la bendición eterna que
que la bendición eterna, que nosotros el día que nos llegue la hora, como dice la palabra de Dios, que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, podamos llegar a Él y el Señor nos diga que bienvenido, hijo a casa. No que nos diga, como dice la palabra, apartados de mí nunca los conocí, hacedores de maldad. Porque ¿de qué vale tener usted toda la riqueza del mundo, hermano? Lo que decíamos al principio, yo anhelo ser rico. Yo no voy a decir que no. Estaría mintiendo si yo no anhelara tener una casa grande, por decir algo, es un ejemplo, ¿no? Acordándome ahorita, una mansión, unas fincas, ¿cierto? Porque uno como ser humano anhela cosas y no está mal que usted anhele cosas. ¿Cuál es el problema? Que viene a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel, que cuando tuvo las cosas que pasó, su corazón lo alejó de quién? De Dios. Se apartó de Dios, ¿cierto? Se fue del lado de Dios y dejaron de vivir para el Señor. Entonces, nótese que nosotros mismos somos los que tenemos la capacidad, digámosle así, de aceptar o no la bendición, ¿cierto? Pero también tenemos que tener en cuenta lo siguiente: no todo el que obedece la palabra de Dios, ojo con lo que voy a decir, va a estar en bendición siempre. Ustedes van a decir, ¿cómo así que no? Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Los discípulos, mi hermano, eran que fieles al Señor. ¿Qué hacían ellos? Predicar la palabra, ganar almas. ¿Y cómo vivían los discípulos de Jesús? Muchas veces pasaron prisiones, escasez, pobreza, y fueron que muertos de múltiples maneras. Usted me va a decir, y entonces, ¿por qué no fueron bendecidos? Claro que fueron bendecidos porque obtuvieron que la corona de vida, la eternidad, la bendición que ellos esperaban era la bendición eterna, más que la bendición económica. Si usted recuerda cuando se recogían en esa época las ofrendas y se traían a ellos no decían, venga, yo me guardo ese dinerito para mí, con este dinero que trajeron los hermanos me voy a comprar una casa, un carro, sino que hacían ellos al necesitado, ¿cierto? Desafortunadamente, hoy en día da mucha tristeza ver cómo hay supuestas personas que dicen ser pero no son, y los ve uno con la vida espectacular. Personajes antes con cadenas de oro aquí, en un púlpito, ¿sí? Ufanándose del dinero, vaciando el dinero, y las pobres ovejitas ni para comer, ¿cierto? Y claro, hay una imagen, ¿cierto?, reflejada allí, donde se ve que no, supuestamente él es próspero, ¿sí? Pero esa no es la prosperidad, porque el Señor nos envió a nosotros a predicar el Evangelio y las buenas nuevas para que seamos salvos, ¿cierto? Tenga mucho en cuenta eso. Yo le doy gracias al Señor, y yo creo que usted también, porque estamos en esta iglesia donde se nos abre la luz de nuestro corazón a través de las Escrituras y se nos enseña que nosotros estamos esperando ver la eternidad. Esa es la bendición mayor. Repito nuevamente, no estoy diciendo con esto que usted no sea próspero. Si el Señor lo prospera, bendito sea el Señor. Si usted tiene cosas, bendito sea Dios. Porque ¿cómo no alegrarse uno cuando el hermano prospera? ¿Cómo no alegrarse uno cuando el hermano le va bien? Tenía un negocio pequeño, un puestico de empanadas, y ahora tiene un local. Del local pasó a tener un negocio. Hermano, eso uno se alegra. Bueno, no faltará, porque de todas maneras hay gente que envidia lo de los demás, ¿cierto? Hay gente que no puede prosperar a alguien porque ya de una vez empieza con sus comentarios negativos y malos, a murmurar de las personas. Hermano, cuando usted ve a alguien que prospere, bendígalo. Bendígalo, hermano. Gracias, Señor, por ese hermano que está en bendición, que está próspero. Pero ojalá que esa persona y nosotros, cuando seamos prosperados y tengamos algo, que no nos olvidemos de quién, de Dios, ¿cierto? Porque el Señor les advirtió claramente aquí al pueblo de Israel que si se apartaban, la bendición se iba a convertir en ¿qué? En maldición. Y ellos tuvieron que pasar un proceso fuerte en el desierto, lo que decía mi hermano Mauro, ahorita que estaba haciendo la oración. El proceso fue fuerte. Porque ellos muchas veces que dudaron, se apartaron del Señor, le dieron la espalda, se fueron. El libro de Deuteronomio es muy bonito porque él narra todo lo que el Señor le advirtió al pueblo de Israel y todo lo que el pueblo de Israel que terminó haciendo, apartándose del Señor y yéndose a dioses ajenos. Construyeron hasta que hasta un becerro de oro, que no, ese tal Moisés ya no volvió, eso ya
Y quizás a nosotros nos pasa, nos olvidamos de dónde el Señor nos ha sacado, ¿cierto? Nos olvidamos que estábamos en ¿qué? En maldición. Nosotros ahora estamos en bendición porque estamos en la vida nueva, estamos en la vida en Cristo. Esa es una bendición muy grande que quizás muchas veces no la comprendemos, porque nos estacionamos en escuchar la palabra bendición y la llevamos a que la bendición es que yo tenga dinero, que yo tenga casa, carro, que yo tenga negocios, pero hay una bendición mayor, es la bendición de que usted entienda la palabra de Dios. ¿Para qué vino el Señor Jesucristo? Para salvar vida, la vida eterna a usted y a mí, amén, mi hermano. Eso es lo más importante. Miren que todo empieza en el versículo 1 de Deuteronomio, donde dice lo siguiente: 11:1. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás ¿qué? Sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Miren lo que el Señor está diciendo aquí al pueblo de Israel. Incluso nosotros podemos tener en cuenta esta palabra de que queremos obedecer a Dios unos días sí, otros días no. Acabo de pasar, bueno, para mí el tiempo está volando, cumpliéndose la palabra del Señor que los días serán acortados. Mucha gente no quiere entender eso. Hablaba con alguien y me decía, oiga, ya es que 21 que empezamos, y yo le citaba la palabra. Le decía, el Señor dice en su palabra que los días serán acortados. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Qué hace que estábamos dándonos el feliz año? Y ya hoy es que 22, hermano. Impresionante, ¿cierto? Impresionante cómo vuela el tiempo. Y nótese que dice que amarás pues a Jehová tu Dios, guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos todos los días. ¿Y cuánta gente quizás vive unos días sí en el Evangelio, otros días no? Recuerdo también la predicación de mi hermano Mauro, por eso le decía que iba muy de la mano lo que iba a hablar hoy, porque le decía, el Señor es el que habla a través de su palabra, cuando hablaba del fariseo y el publicano. Y quizás nos pasa lo del fariseo, sacamos pecho, ¿no? Así no se voy a la iglesia, todos los domingos, los miércoles no falto, inclusive hasta uno puede envanecerse en su corazón. Yo predico la palabra, yo sí conozco, yo allá me la paso en la iglesia. Pero allá afuera, allá atrás donde no lo ven a usted, hermano, ¿qué hace? Fíjense que el Señor nos va a nosotros a juzgar por nuestras acciones. Y muchas veces nosotros creemos que somos mejores que otros porque conocemos algo de la palabra o porque voy a la iglesia, ¿cierto? Pero mire que el publicano, decía mi hermano ese día en la predicación y me llamaba mucho la atención eso. Él decía, sé propicio a mi pecado. Él no estaba diciéndole, aquí está que yo vengo todos los domingos, aquí está que yo estoy en la oración, aquí está que yo no falto a ningún devocional. Él solamente decía, Señor, aquí estoy, no soy nada. Realmente así debemos presentarnos nosotros delante de Dios, ¿sí? No somos nada sin Él, amén, hermano, esa es la verdad, no somos nada sin Él. Y debemos guardar que los estatutos de su palabra todos los días. Iba a mencionar que hace poco terminó diciembre. Y quizás no soy quien ni estoy juzgando a nadie porque en algún momento yo lo viví. Quizás decía ser cristiano pero no lo era. Y en diciembre ¿qué? Las vacaciones, ¿no? Diciembre me olvida que soy cristiano y mes de parranda y animación y nos fuimos de parra. Y llega enero y otra vez somos los más cristianos. ¿Cierto? Eso tenemos que cambiarlo, pero si usted y yo realmente decidimos buscar a Cristo y alinearnos ahí, dice aquí su palabra que tenemos que guardar ¿qué? Sus decretos y sus mandamientos todos los días, hermano. No es solamente una semana, no es solamente un mes, no es solamente 10 meses, es todos los días. Si usted quiere bendición, ¿qué tiene que hacer? Obedecer. La obediencia. Prácticamente aquí habla de obediencia. El Señor le está diciendo al pueblo de Israel, si ustedes me obedecen, van a obtener. Pero si ustedes no me obedecen, no van a obtener nada de eso. Vamos a ir al mismo, al versículo 13. Vamos a ver lo que dice nuevamente. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy,
campo para tus ganados, y comerás, ¿y qué? Te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. El 17 dice: y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierren los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Tremendo, ¿no? Mire que el Señor ahí está diciendo: si ustedes me obedecen, les voy a dar lluvia temprana, lluvia tardía, sus ganados van a estar bien, va a haber todo lo que ustedes requieren para que estén bien. Pero si ustedes se apartan, ojo, porque mi furor se enciende. Tengo que traerlo a colación ahora porque así hay que hablar de las cosas como son. ¿Qué pasó en Los Ángeles, en Hollywood? Un día anterior, en un programa de televisión, mofándose de Dios. La palabra de Dios dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y al otro día, ¿qué pasó, mi hermano? Tremendo. No me alegro, me da tristeza, porque a mí me dio mucha tristeza ver esos incendios. Y yo decía: ¿por qué somos tan tercos? ¿Por qué el hombre no quiere reconocer a Dios? ¿Por qué el hombre no entiende que sin Dios no somos nada? Vivimos como esas mansiones tan impresionantes, tan grandes, gente que tenía muchísimo dinero quedó reducido ¿a qué? A polvo, a cenizas, a nada. Porque el Señor dice aquí en el versículo 17: y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Quizás los que estaban allí quisieron, entre comillas, ellos burlarse de Dios. Tremendo. Y mire lo que recibieron a los otros días. Y vimos también en las noticias, muy poco lo nombraron, sobre todo en las redes, cómo las casas de los hermanos creyentes no fueron tocadas en una hora. Impresionante, hermano, se veían las casas intactas. Me imagino que esos hermanos fieles al Señor guardaban sus mandamientos como dice aquí la palabra. Hermano, quizás muchas veces viene la tormenta sobre nosotros, viene lo duro, lo difícil, pero quizás nosotros no estamos guardando la palabra y nos suceden cosas difíciles, ¿cierto? Y de pronto resultamos mezclados entre la gente que aparentemente dice conocer de Dios, pero desafortunadamente no es así. Recapaciten eso, mi hermano. Si usted quiere bendición y no maldición, alíñese con el Señor. Cuando usted empieza a comer este bendito libro y empieza a actuar como dice aquí, empieza a cambiar su vida. Porque realmente si usted decide caminar con el Señor, las cosas van a ser diferentes. Lo que decía al principio, ojo, no nos confundamos de que no vamos a pasar dificultades, que no vamos a pasar tribulaciones, que todo va a ir lindo, porque eso también es lo que se vende hoy en día y eso no es así. Seréis que aborrecidos, perseguidos por causa de qué? De mi nombre, dice el Señor, ¿cierto? Y ahí lo vemos. Vemos personas que predican en el África, donde están los hindúes, donde están los que creen en Mahoma, cómo son perseguidos, son asesinados. Y usted podría decir, pero incluso aquí en Colombia lo vimos hace poco, con unas confusiones ahí que no valen la colación, pero son perseguidos y son asesinados nuestros hermanos. Y uno podría decir, pero si ellos están en bendición, ¿qué pasó ahí? Si ellos obedecen la palabra, ¿qué pasó ahí? La palabra de Dios, el Señor, no nos dice que no vamos a tener tribulación. No nos dice eso. Vamos a tener tribulación, vamos a tener problemas, vamos a tener angustia. Pero si usted está cimentado, si usted está firme en la roca eterna, si usted está firme en Cristo, va a salir adelante. Y aunque, dice la palabra del Señor, que aunque ande en sombra de valle de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno, porque ¿qué? Porque Jehová está conmigo. Eso es lo más importante, mi hermano, que usted obedezca la palabra, que ande conforme a ella, y veremos las señales de Dios en nuestras vidas. Dice el versículo 18 del mismo capítulo: por tanto, pondréis estas palabras ¿en qué? En vuestro corazón y vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa,
Cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribas en las postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Nótese, mi hermano, que lo primero que dice es que esas palabras debe guardarlas en ¿dónde? En su corazón, en su mente, en su alma, ¿cierto? Y atarlas como una señal en nuestra mano, dice la palabra de Dios, y ponerla frente a nuestros ojos, es decir, meditar en ella. Dice que no solamente nosotros, sino enseñárselas a quién, a nuestros hijos, que meditemos en ella cuando estemos en la casa, cuando andemos por el camino, cuando nos acostemos, cuando, mejor dicho, en todo tiempo el Señor nos manda a que meditemos en su palabra y guardemos su palabra y la obedezcamos para que así nos vaya bien, ¿cierto? Normalmente nos envanecemos muchas veces nosotros en nuestro corazón, ¿cierto? Quiero que vayamos a unos capítulos más atrás, a Deuteronomio 8, al versículo 11, para que veamos lo que el Señor nos advierte aquí en este pasaje tan hermoso. Deuteronomio 8, versículo 11, dice: ¿amonestación de qué? De no olvidar a Dios. Y dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre ¿qué? Hacer el bien. Amén. Mire que nos dice claramente: cuídate de no olvidarte de Dios cuando las cosas vayan bien y aun cuando las cosas vayan mal. Porque vimos ahí que el Señor estaba diciéndole al pueblo de Israel que no se sea que comas, que te sacies, que edifiques buenas casas, que tu ganado esté bien, que se aumente tu plata, que se aumente tu dinero, y después usted que se envanezca, en su corazón se orgullezca, y después usted resulte diciendo como pasó con el pueblo de Israel. Eso nosotros fuimos los que hicimos. ¿Cuánta gente hoy en día se levanta? ¿Cuántos imperios? ¿Cuántas naciones? ¿Cuántos personajes vemos? Reyes puestos y que el Señor quitará en su momento, que se envanecen en su corazón. Yo soy fuerte, yo tengo armas, yo puedo hacer, yo puedo deshacer, a mí no me falta nada, yo soy fuerte, ¿cierto? Y envanecen su corazón, se enorgullecen en su corazón y se olvidan de Dios. Y mire que también dice que en tiempo de dificultad los hizo caminar en un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed. ¿Usted se imagina, hermano, nosotros caminando en medio de serpientes y escorpiones? Quizás nos pasa así cuando llega la prueba, ¿no? Cuando llega el momento duro, difícil, la escasez, también nos olvidamos, porque ahí están las dos partes. Se envanece nuestro corazón cuando de pronto tenemos y cuando no tenemos. Yo creo que es peor, cuando tenemos o cuando no tenemos. Yo creo incluso que es más difícil que una persona se acerque cuando tiene más. Porque cuando usted está como malo, usted como que en medio de su orgullo usted reconoce que hay un Dios que necesita usted, que necesita de él, que necesita que lo ayude, ¿cierto? Y quizás mucha gente se envanece por eso, por las riquezas. Vuelvo y traigo el ejemplo de hace poco. ¿Cuántos de estos famosos de esta gente no tenían puesto su fe, su esperanza en todo lo que tenían? El presidente Trump en la locución lo dijo: aquí hay personas que se les quemó todo y no tienen casa en esta noche donde dormir, después de tener tanto. Porque ¿qué? Se enaltecieron, se enorgullecieron. Ojo, mi hermano, en poner la esperanza en lo que usted tiene. Quizás usted tiene una casa pequeña, un apartamento, yo qué sé, un carro, o quizás no tenga eso,
pero usted su corazón se envanece de pronto. ¿Sí? Dice, no, usted dice, esto que yo tengo es por mi esfuerzo, es por el trabajo que yo he hecho. Y se le olvida que Dios es el que le ha dado a usted la sabiduría, la fuerza, la salud, la vida para tener lo que tiene. Que gracias a Él tenemos. Como dijo Job, el Señor da, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Porque nosotros tenemos que tener eso en cuenta. También lo que yo decía anteriormente, no solamente es que porque usted va a hacer bien, va a ir en bendición. Esto no se resume en lo que estamos hablando de que si usted hace las cosas bien, va a ser bendecido, que si usted hace las cosas mal, va a estar en maldición. No se resume solo a eso. Porque si todo nos fuera bien y todo fuera bonito, vuelvo a traer el ejemplo de mis amados hermanos los discípulos. Ellos tenían que haber sido entonces super mega millonarios. Tenían que haber sido bien, ¿cierto? Si lo vemos de esa manera. Vamos a ir a Hebreos 11 y nos vamos a dar cuenta la situación que estoy hablando para que nosotros veamos que no todo es como se pinta. Hebreos 11, el versículo 36. Vamos a ir a Hebreos 11, versículo 36. ¿Estamos, mis amados? 11:36 dice la palabra ahí: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de peles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, mi hermano, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Miren cómo es el Señor bendito que nos mete ahí, inclusive con ellos que sufrieron muchas más cosas que nosotros, ¿cierto? Y a veces nos pasa que tenemos una prueba y nosotros decimos, no, Dios me abandonó. No, pero ¿dónde está la bendición? Pero si yo hago, pero si yo esto. Y ahí dice claramente que estos hermanos alcanzaban ¿qué? Buen testimonio mediante la fe, ¿cierto? Es decir, les tenía que ir súper bien, dice uno. Equivocados estamos cuando predicamos en el púlpito esto, que todo va a estar bien y bonito, ¿cierto? Que no va a pasar nada, hermano, las pruebas están, la palabra de Dios lo dice, lo acabamos de leer, ¿cierto? Que fueron vituperados, experimentaron azotes, cárceles, apedreados, murieron a filo de espada. Es más, no tenían un lugar fijo, no tenían como usted y yo de pronto, de los que estamos aquí, algunos, un apartamento, una casa donde llegar fijo, andaban de aquí para allá, andaban divagando, vestidos de pieles de ovejas, ¿cierto? Como nuestro hermano que Juan le bautiza, ¿no? Que andaba comiendo miel con silvestre y no tenía lugar, pero estaba ¿qué? Obedeciendo la palabra, estaba haciendo lo que Dios le había mandado, ¿cierto? Entonces, ¿a qué traigo ese paralelo? A que tengamos en cuenta que no solamente es pensar en la bendición terrenal todo el tiempo, que me vaya bien, yo quiero ser prosperado, yo lo que necesito es ser prosperado, que tenga mucho dinero, ¿cierto? Que tenga muchas cosas, y nos olvidamos que también vamos a pasar pruebas y dificultades, pero que estemos agarrados de quién, de la mano del Señor. Tengamos prosperidad o no tengamos prosperidad, que nosotros nos mantengamos firmes, ¿cierto? Que no solo busquemos a Dios en medio de la dificultad, que no solo busquemos a Dios por unas promesas, sino que busquemos a Dios porque estamos ¿qué? Agradecidos que nos sacó de la maldición, mi hermano. Yo me gozo con eso. Nos sacó de la maldición, de la condenación eterna. Porque es que hoy día, hermano, desafortunadamente la palabra se tuerce mucho y se habla solamente de lo terrenal, y tú eres un campeón y tú eres el mejor y tú vas a salir adelante y tú serás prosperado y tú tendrás y tendrás y tendrás y tendrás. Y yo digo a veces, ¿y la eternidad para cuándo? ¿Cierto? Uno tiene que también ver que usted que ve en YouTube, en internet, a los que predican, discierna todo por qué, por las escrituras. No estoy diciendo que todos los que hablan de prosperidad son malos, no. La palabra de Dios que me enseña
nos dan ¿qué? Vida eterna, ¿cierto? Escudriñemos las Escrituras. Ya vamos a terminar, mi hermano, porque sé que estamos cansados y tenemos que irnos a descansar. Dile al pastor, no vamos hasta medianoche, como cuando había vigilias en otra época. Mi hermano, bien importante eso, que nosotros tengamos en cuenta que si nosotros no obedecemos los mandamientos del Señor, pues no va a haber una bendición, ¿cierto? Y que si hay la bendición, no nos olvidemos también de quién nos da la bendición, quién nos da la fuerza para hacer las riquezas, quién nos da la fuerza para levantarnos. Mi hermano, yo siempre que hablo con mis hijos les digo, démosle gracias a Dios porque tenemos una camita donde llegar a dormir. Tenemos un techo. Hermano, si usted se come un arroz con huevo, feliz, hermano, gloria a Dios. ¿Cuánta gente dura 3, 4, 5 días, una semana sin comer? Y nosotros a veces, otra vez huevo fritos. Nah, qué pereza. Otra vez pollo vivo. Otra vez. Gloria a Dios porque tenemos eso. Muchas veces nosotros nos quejamos, hermano. Gracias al Señor nos provee alimento para que nosotros no padezcamos hambre. Y se nos olvida quizás eso. Vamos a, sobre el final, a ir aquí a la palabra de Dios es en Juan capítulo 8. Ahí terminamos, mi hermano, con Juan capítulo 8. Esta es una conversación que está teniendo el Señor con unos judíos que habían creído en Él y se han arrepentido. Mas, sin embargo, el Señor les dijo las duras palabras que yo decía al principio. Vamos a leer solamente del verso 39 al verso 45. Vamos a leerlo. El título dice: ¿soy de quién? De vuestro padre el diablo. Respondiendo le dijeron, habían tenido una conversación anterior diciéndole que ellos eran descendientes de Abraham y demás. Y Jesús les estaba enseñando que él venía del Padre y les había enseñado y les enseñaba, pero no le habían querido escuchar. Y entonces ellos le respondieron diciendo: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham, ¿qué haríais? Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es ¿quién? Dios, dijeron ellos. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y padre de qué? De mentira. Mi hermano, fuerte, ¿no? Fuerte lo que les estaba diciendo a personas que supuestamente conocían la ley de Dios, que supuestamente eran creyentes, ¿cierto? Y ellos que decían, sacaban pecho: no, nosotros Jesús somos descendientes de nuestro padre Abraham, nosotros hacemos lo que dice la ley. Y el Señor, que les dijo, una fuerte palabra: soy de vuestro padre el diablo, porque queréis hacer las obras de él, que es mentiroso, mejor dicho, hasta homicidas. Les digo, es homicida desde el principio. Porque quizás ellos estaban como el fariseo de la predicación de mi hermano el domingo, envanecidos en su corazón, que hacían cosas que supuestamente agradaban a Dios, y no era así. Así que, mi hermano, con esto los dejo de reflexión de que no se olvide del Señor, de obedecer su palabra, sus estatutos. Guarde la palabra del Señor, pase lo que pase. No se aparte, mi hermano. Mire que estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos quizás finales. Yo no puedo decirle que el Señor viene mañana o pasado, porque la palabra dice que no sabemos qué, ni el día ni la hora. Pero si usted va viendo las señales, ¿cierto? Podríamos decir, como dice un pastor del reloj profético, uno va viendo cómo se cumple. Es más, una sola señal, lo que hablaba yo ahorita, el tiempo. Ya ve que ya un día no alcanza para nada, hermano. Usted se levanta y de un momento a otro ya se acabó el día. Lo que estamos hablando, 22 días así en un abrir y cerrar de ojos, mi hermano. Eso es una señal que nos debe tener a nosotros como creyentes vivos y despiertos. Entonces yo le animo, mi hermano, a que usted no se aparte del Señor, a que usted no envanezca su corazón, pase lo que pase. Si obtiene, si no obtiene, manténgase firme.
en el Señor. Manténgase firme en el Señor para que sea Él el que lo recompense, hermano.